Bueno, Adelaida Rodríguez, esta mañana pues nos da mucho gusto, es la primera entrevista que vamos a realizar contigo. Nos interesa mucho saber en este momento en que estamos con problemas muy severos. Sabemos que hay una convulsión interna en todos los sindicatos. Así es. Hay una lucha en la cual pues hay una pretensión de mejorar sobre todo el aspecto de los que a ellos pertenecen y que están utilizando pues los argumentos valederos para cambiar algunos viejos vicios que se han venido arrastrando. Y aparte nos estamos enfrentando los trabajadores a un problema severo que se llama la nueva Ley Federal del Trabajo. Desde tu punto de vista, ¿de qué manera podemos contrarrestar estos dos problemas? Yo iniciaría mencionando que la lucha de clases, la lucha de la clase obrera y de los trabajadores es histórica y ha sido necesaria en toda la historia de nuestro país, de nuestra sociedad y del mundo incluso. En este punto, pero esa lucha y esos liderazgos y esas organizaciones gremiales, sindicales, se vinieron a viciar por la permanencia eterna de los líderes que vinieron a hacer convenios con la parte patronal o con los gobiernos en turno. No es el origen en sí de las organizaciones gremiales. El corporativismo que han realizado a través de la historia finalmente ha inhibido que la lucha se dé una real lucha. Aparte de ello, considero que el que la clase trabajadora no se involucre de manera constante en los diferentes temas de las organizaciones gremiales, del sindicalismo, eso también reduce la oportunidad de que sean gremios preparados para la lucha actual. Estamos ya obligados a prepararnos todos y cada uno de los trabajadores, sin excepción, para precisamente enfrentar las reformas, la nueva Ley Federal de Trabajo y abatir en un momento dado lo que se tenga que abatir, que consideremos que sea en perjuicio de los trabajadores. Además se apuntala para un nuevo sindicalismo donde en realidad para tener los elementos para la exigencia de los beneficios de la clase trabajadora, dar la productividad que la clase trabajadora le debe dar a las instituciones y a la sociedad. También es un tema donde nosotros debemos mejorar indudablemente, pero el hecho de ser una clase trabajadora cada vez más preparada, más informada, nos va a dar los elementos seguramente para enfrentar lo que pudiera venir con las reformas laborales y con la nueva Ley Federal de Trabajo. ¿Consideras entonces que no se dio una orientación ni una especie como de pláticas de manera permanente para ir fortaleciendo lo que es el espíritu sindical y sobre todo sobre qué bases estaban pisando en este momento por la preparación que se debe tener en este momento? Sí, quedaron rebasados los tiempos cuando esos liderazgos que existen se dieron cuenta de que necesitaban ya una clase trabajadora unida, preparada, ya los habían rebasado las reformas. Quisieron a lo mejor algunos que tenían un poco más de responsabilidad hacia su representación, dar una preparación ya muy presionada para algunos gremios, pero no les alcanzó el tiempo, quedaron rebasados y tuvieron a la clase trabajadora desvinculada de lo que es realmente el sindicalismo, de las bases que precisamente se tenían, y cuando se dieron cuenta pues se concretaron las reformas con las consecuencias que estamos viviendo, pero y que debemos de luchar, nunca es tarde, estamos a tiempo, los que estamos al interior de las organizaciones sindicales, estamos a tiempo de prepararnos y para enfrentar lo que pudiera venir, pero en ese tenor, con un sindicalismo como lo es su origen, su razón de ser, de la defensa de los trabajadores, sin estar incorporados a los gobiernos para efectos de tener la voz y la capacidad de exigir en ese sentido.
El siglo XXI aquí está, hay cambios a nivel mundial que debemos estar preparados, cómo vienen. Y más que nada, en este momento en México vamos a pensar en que no estamos organizados para enfrentarlo. ¿De qué manera crees tú que podemos empezar a hacer conciencia? Porque nos enfrentamos a un mundo hostil. La globalización, el problema neoliberal que nos ha mancillado siempre y nos ha perjudicado. Pero es necesario que la sociedad se organice. En este sentido, el tenor de los sindicatos, que es lo que más importa en este momento. Tanto a nivel social como a nivel sindical, yo creo que la base fundamental para enfrentar cualquier reto en cualquier sociedad, en cualquier país, es la educación, es la preparación. Las personas que ya estamos en una etapa adulta tenemos la obligación, la responsabilidad moral de hablar con las generaciones que vienen de los jóvenes y de los niños para inculcar valores que se han perdido. Hay mucha pérdida de valores, eso ha llevado a que las sociedades se manejen de manera unilateral, que las gentes piensen en un beneficio particular y personal antes que en los beneficios generales, sin entender que si las sociedades vemos los beneficios generales antes que los beneficios particulares, todos tendremos un beneficio generalizado porque todos somos parte de la sociedad. Yo creo que debemos de manejarnos a la inversa, a como nos hemos manejado, y tenemos que preparar a la gente, tenemos que prepararnos nosotros y a preparar y orientar de buena manera a las generaciones venideras. Adelaida, entonces ¿consideras tú que esto, más que un pleito personal, un pleito de, como se dice a veces, que no nos arrastra a un beneficio, debería de sentarse en la mesa de las negociaciones y platicar de una manera un poco más inteligente y más madura para poder consolidar lo que ustedes quieren? Un sindicato fuerte. Sin duda, siempre la unidad es muy importante en cualquier organización para lograr sus objetivos, pero nosotros hemos visto una resistencia, nunca hemos visto la mínima voluntad de la dirigente de Águeda Galicia, en el caso de nuestro SUBSEN, de querer dialogar con la planilla blanca, con los trabajadores que estamos peleando por esa democracia, por esa participación para todos. Y pues ahí sí, cuando no hay voluntad para que haya una negociación en pro del beneficio general, tiene que haber voluntad de las diferentes partes involucradas, de nuestra parte, de su servidora y de los de la planilla. ¿Invitas a dialogar más bien en una mesa de negociaciones? Sí, así como en su oportunidad, al ver la resistencia a un diálogo conciliatorio, así como en su oportunidad invité a la exsecretaria que tuviéramos un debate público para que dimensionara a los trabajadores la situación real de nuestra organización y vieran pues cuál es la realidad y el camino a seguir. Así también siempre he manifestado mi total apertura a la negociación, a la conciliación en beneficio de toda la clase trabajadora, pero siempre y cuando se vean esos temas tan importantes al interior de nuestra organización y se dejen las bases para que sean una realidad, lo que es la democracia, la verdadera rendición de cuentas y la justicia escalafonaria para los trabajadores, entre otras cosas, pero las más relevantes podríamos decir que son esos temas. ¿Esperas pronto respuestas sobre esto? No es para mañana, es para hoy, como dijera alguien, ¿verdad? Así es, yo creo que si realmente la organización, los trabajadores que componemos la organización SUBSEN, somos el principal interés, como ella en el discurso lo ha dicho, la exdirigente Águeda Galicia, pues yo creo que así realmente lo demostraría en los hechos, porque nosotros nos lastima que en el discurso señale algunas situaciones, pero en la práctica en realidad pues no se concreten. Entonces, si a ella le interesa realmente la estabilidad del gremio y los intereses generales, yo creo que sí debería acceder a un diálogo conciliatorio. Que sume.
no reste, ¿verdad? Sí, efectivamente, que sume y no reste. Muy bien, muchas gracias.